Economía e Innovación, un podcast de la Escuela de Economía. Hola a todos, un saludo muy especial en el día de hoy. Yo soy Salomé Carrillo, comunicadora social y periodista de la Sergio, y les doy la bienvenida al programa de la Escuela de Economía. Hoy tenemos un tema muy especial y es por qué estudiar economía en los tiempos modernos. Yo me encuentro con unos invitados muy especiales. Aquí a mi lado tengo al vicedecano Carlos Meneses. Tengo a mi otro lado al director del Departamento de Economía, Javier Galán, a la directora del Programa de Innovación y Tecnología Económica, Mariana Pineda, y al estudiante de Economía, Alexis Jiménez. Bueno, y quiero empezar preguntándoles, ¿qué estaría pensando un estudiante de colegio para poder encontrar una respuesta a sus necesidades profesionales en la economía o en la innovación, teniendo en cuenta que hoy estamos en unas problemáticas sociales, económicas, políticas muy fuertes? Profe Carlos, le doy la palabra. Bueno, Salomé, muchas gracias y este panel es muy importante y esa pregunta es fantástica porque cada vez observamos que los estudiantes, los niños, sienten mucho más empatía hacia los problemas globales. Hoy observamos problemas que toda la vida han estado presentes en la humanidad y que algunos se agudizan, otros mejoran y por lo tanto ese sentimiento que tengan los estudiantes para poder contribuir hacia la solución de los problemas globales es el principal punto de lo que debería estar pensando un estudiante para entrar a una profesión como la nuestra. Profe Mariana, en la innovación, ¿qué estaría pensando este estudiante para que solucione esas necesidades a las problemáticas? Sobre todo que ahorita la innovación, las tecnologías están muy en auge en estos momentos. Claro, Salomé, mira, en este mundo donde estamos en una cuarta revolución industrial y seguimos avanzando, la generación de información es importante. Y esa generación de información es una herramienta fundamental porque permite a esos nuevos profesionales innovar con esa información y poder generar soluciones, digamos, en la parte social, en la parte económica y en el impacto en general en la economía. Muy bien, profe. Bueno, yo quisiera preguntarle al profesor Javier Galán desde la parte financiera, ¿qué podría estarse imaginando un estudiante en estos momentos, profe? Imagínate que tal vez la principal problemática que un estudiante puede estar mirando hoy es ¿y cómo hago para pagar el precio de boleta a la entrada a la feria? ¿Y por qué me cobran ese precio? ¿Y por qué todos los elementos que están ustedes viendo y observando en esta feria se han reunido y cómo se reunieron? Y al fin y al cabo lo que ustedes están viendo es nada menos y nada más que la reunión de dos elementos importantes, las personas y las cosas que utilizamos las personas. Y esas dos, desde el punto de vista financiero, son valoradas en algo que los economistas nos fascina estudiar, que es el precio. Y por lo tanto, muchos de estos elementos son los que nos van a llevar a que un estudiante le fascine estudiar economía, porque son preguntas muy sencillas que tienen respuestas así de sencillas. Muy bien, profe. Y bueno, yo quiero preguntarle a un estudiante de economía, ¿qué puede estar imaginándose ahorita un estudiante de colegio? ¿Por qué debe estudiar economía de pronto para resolver esas necesidades que estamos viendo hoy en día? ¿Cómo están? Ante todo, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí delante con este panel acompañado de grandes personas, antes de grandes profesionales. A mí me parece muy interesante. Yo quería traer como a la conversación una historia. Cuando yo decidí estudiar economía, a mí siempre me decían, estudia economía porque vas a aprender de negocios. Y yo, bueno, entro a economía, economía es. Y cuando entré, me encontré todo lo contrario, pero me enamoré. Me encontré la manera de solucionar y entender qué está pasando en el mundo. Y no solamente lo que está pasando en el mundo, sino lo que puede estar pasando en tu círculo cercano. Toda la economía la puedes aplicar a todo, a tus relaciones personales, digamos, a tus consumos diarios. Tú vas al abasto y ves que están sucediendo problemas económicos entre agentes económicos y la carrera a ti te da un abanico de posibilidades de entender y no solo entender, sino dar posibles soluciones a todos esos problemas. Entonces, yo me quedo con eso. Creo que es la carrera del futuro y la carrera del presente también. Listo, bueno, me parece perfecto. Y ahorita, teniendo en cuenta todo esto que nos acaban de decir, ¿por qué un estudiante debería estudiar economía en la Universidad Sergio Arboleda? Comencemos por el profe Carlos y luego seguimos con la profe Mariana. ¿Por qué innovación y tecnología económica? Bueno, hay un elemento muy importante que diferencia a nuestros economistas
de la Sergio Arboleda. Y es que dentro de nuestro análisis económico involucramos una variable importantísima, el espacio. El análisis espacial es fundamental porque nos lleva justamente a pensar cómo estos problemas como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, los temas, por ejemplo, del crecimiento de la industria, los problemas de tráfico que sufren las ciudades, cómo se mueven las mercancías, cómo nos movemos las personas en unas áreas, nos permite ponerle contexto, saber cómo esos problemas surgen dentro del territorio, cómo se desarrollan y de esa manera tener información relevante para poder atacar el problema. En nuestro grupo de investigación de la Escuela de Economía tenemos ese enfoque hacia la economía urbana y regional, que nos encargamos específicamente en 5 problemas importantísimos que sufren las ciudades. El primero tiene que ver con el crecimiento de las ciudades, tanto físico como económico. El segundo es identificar los impactos económicos ambientales de ese crecimiento, tanto físico como económico. Y por supuesto, ante ese crecimiento y esa complejidad que tienen las ciudades, cómo poder plantear soluciones a los problemas de movilidad. Pero esto funciona cuando tienes una base desde el financiamiento. Por lo tanto, ese es otro punto muy importante que abordamos dentro de la investigación para poder plantear soluciones de carácter integral. Y por supuesto, los 4 puntos anteriores tienen que tener una base institucional para poder soportar esos crecimientos y organizar de forma adecuada nuestras ciudades. Entonces, el espacio, vuelvo y repito, es la variable fundamental que diferencia a los economistas de la Universidad Sergio Arboleda. Muy bien, profe. Yo creo que el profe Javier tiene que agregar algo muy importante de por qué deberíamos estudiar economía en la Universidad Sergio Arboleda. Mira que hay un tema que es muy importante que tienen los economistas y es su capacidad de entender un problema holísticamente. Es decir, nosotros tenemos que entender no solo el problema del producto final, sino las materias primas que hacen parte de ese producto final. Lo dijo el profesor Meneses, y cómo llegan a un sitio de producción y cómo de ese sitio de producción llegan al sitio de distribución y quiénes son los que participan en ese problema. Por lo tanto, lo que estamos conformando es una gran base de datos llena de información que requiere de un modelo que nosotros lo utilizamos para interpretar esos resultados. Y no solo para interpretar esos resultados, sino para imaginarnos lo que pueda suceder mañana cuando alguna de esas variables tiene alguna alteración. Y para nosotros, esto que hacemos en la Escuela de Economía, esto que hacemos en la formación de los economistas sergistas, es lo que los ha catapultado en el mercado laboral. Es muy importante, porque es que nosotros hemos logrado un posicionamiento, ¿cierto, profesor? Un Muy posicionamiento de locuras. Es decir, si nos hubiéramos puesto la meta de ser las segundas a nivel nacional, seguramente hubiéramos sido la tercera. Pero nosotros no teníamos la meta de ser los segundos y somos los segundos a nivel nacional. Y somos los primeros en Bogotá, ¿cierto, profesor? Así es. Bueno, y recordarles también que somos la número 5 entre todas las universidades. Pues es algo que nos llena de orgullo. Y quiero preguntarle precisamente a nuestro estudiante Alexis, ¿cuál es ese diferencial que le brindó la Sergio y qué es el plus que hoy lo diferencia de las otras? Yo tengo en mi experiencia 2 conceptos básicos. El primero, yo diría que la economía, no sé si el panel acá está de acuerdo conmigo, yo siento que la economía es una materia, una carrera que cuando tú la tratas a nivel macro, cuando ya tú entiendes cómo funciona todo, se te olvida en parte que es una ciencia social y que tú estás tratando con personas. Siento que la Universidad Sergio Arboleda, el carácter humanista que se maneja, te hace tener mucha empatía con quién estás tratando, a quiénes afectas con tus políticas, que en el futuro como economista tú puedes plantear. Me parece que ese es un diferencial muy grande. Y el segundo es que la Escuela de Economía te da muchas oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes estudiar tus semestres de economista y la universidad te da a ti opciones para especializarte o hacer un énfasis en lo que tú quieras.
o en lo que a ti te guste o en el criterio que tú hayas construido mediante tus estudios. Mi experiencia personal, yo elegí el énfasis de finanzas privadas, es muy bueno, lo recomiendo, pero hay mucha gente que también se va por economía del consumidor, digamos, economía regional, como dice el profe Carlos. Entonces, ese abanico de posibilidades te da a ti, digamos, la opción de no encasillarte solo en una cosa, sino que tú te puedes ir diversificando. Muy bien, Alexis, eso es cierto. Nosotros contamos con 5 énfasis. Derecho económico también hace parte de eso para los que estás. Privadas, Y derecho relaciones económico, internacionales. Política y Relaciones. relaciones Muy bien. internacionales, economía regional y economía del consumidor. Sí, señor. Listo, bueno, yo quiero escuchar a la profe Mariana porque nosotros tenemos un programa que se llama Innovación y Tecnología Económica, que yo siento que ahorita es lo que está revolucionando también el mercado. Profe Mariana, ¿por qué un estudiante debe estudiar economía, innovación y tecnología económica en la Sergio? Porque no está en ninguna otra universidad. Muy bien. Esa es la principal razón. ¿no? O sea, Esa es la una muy principal. buena. Esa Esa es una la muy buena. principal razón. ¿Sabes por qué? Porque mira, el programa de innovación y tecnología económica nace a partir de, digamos, de una retroalimentación con el sector empresarial. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces siempre decían, ok, está bien, pero necesitamos un profesional con cierto perfil. Y empezamos de la mano con esos CEOs de plataformas internacionales, con empresarios de nivel, personas aquí en Colombia, y empezamos a hacer la construcción con el profesor Carlos Meneses, que es el líder del programa, una construcción del programa y decir, bueno, ok, ¿cuál es ese profesional que se requiere? Bueno, entonces, ¿qué tiene especial, digamos, ese nuevo profesional? Porque hago énfasis en el nuevo profesional, por eso el programa dice, bueno, ¿y cuál es? Porque siempre hablamos o es economista, o es abogado, o es ingeniero, No. pero realmente con estos temas tecnológicos y esta nueva revolución, pues asimismo los trabajos evolucionan, cambian las profesiones y el sector académico debe estar de la mano de toda esa transformación. Y entonces el programa surge precisamente por esa necesidad y el programa lo que hace es decir, oye, tienes esa vena de emprendedor, te gusta el emprendimiento, te gustan los negocios, pero además tienes esa parte que tienes que aprovechar, que es esa parte digital, saber programar, y entonces hablamos de Machine Learning, de Big Data, de Deep Learning, entonces es un científico de datos, pero este científico de datos tiene algo interesante y es que es un científico de datos que sabe para qué utiliza toda esa información que se genera diariamente, que es tremenda el volumen de información, cómo se genera, que la utiliza, pero de una forma eficiente, o sea, que dice, yo puedo tomar decisiones con esa información, no solamente programo, no solamente saco un código y lo doy como una herramienta, sino que cierro todo el ciclo, o sea, comprendo, manejo todo el dato, pero además de eso digo, con esto puedo tomar decisiones empresariales. Entonces, digamos, el programa encierra todo eso. Claramente no encuentras ese programa en ninguna otra universidad, solamente está en la Sergio Arboleda, y pues es un programa de 8 semestres y que ya la práctica profesional pues se hace en el 8º semestre, y creo que lo más importante del programa es que tenemos en nuestras clases de negocios, todo lo que es de emprendimiento, son esos profesores internacionales que son CEOs y que realmente saben, son unos generadores de negocios digitales, y esos son los que van a estar en el salón de clase. Entonces creo que ningún otro programa lo tiene y ese es el gran plus de nuestro programa. Mariana, cuéntanos cómo es ese salón de clases de innovación y tecnología económica. No, en ese salón de clase, digamos, el perfil de nuestros estudiantes, de los que tenemos ahora, son perfiles especiales, ¿no? Porque es un perfil precisamente de esa vena emprendedora. Todos ya vienen con una idea de negocio desde primer semestre y van desarrollando su idea de negocio, ¿cierto? Pero obviamente, pues al final ellos tienen que tener esos temas tecnológicos, una base matemática, estadística para pues poder llegar a ese nivel. Pero digamos, ese salón de clase es un salón de clase donde tú ves 100% creatividad utilizando herramientas tecnológicas. Hay un elemento muy importante apoyando todo lo que nos acaba de decir la profesora Mariana. Y es que cuando se formó el programa de economía, de innovación y tecnología económica, le preguntábamos a los estudiantes, ¿usted cómo visualiza el futuro? Y ellos nos respondían frases muy sencillas, pero que decían mucho. Algún día quiero ser como el CEO de Rappi. Algún día quiero ser como el CEO de Uber o de Airbnb, que han hecho grandes transformaciones en el mundo, en los negocios. Entonces, ese sentimiento, ¿cierto? Lo capturamos justamente, esa necesidad y ese deseo también
lo planteamos sobre un plan de estudios como el que acaba de escribir nuestra profesora Mariana, y lo que hacemos es formar justamente a los futuros CEOs de las plataformas tecnológicas. Así de contundente y de potente es este pregrado. A mí me parece súper bien, y veo algo que también me gusta mucho, que no necesariamente tienes que ser extremadamente joven para estudiar este programa. O sea, tú puedes entrar Así. en cualquier punto de tu vida. Me parece, en mi opinión, que la mayoría de emprendimientos actualmente están fracasando por la falta de saber cómo hacerlos. Tú puedes tener una idea genial, puedes incluso lograr levantar un capital, que es uno de los pasos más complicados. Pero si tú no sabes gestionar esa idea y cómo llevarla al siguiente nivel, pues lo más probable es que fracase, ¿no? Entonces, el programa me parece que te da ese plus de, mira, ven, te enseñamos cómo hacerlo, te guiamos y ya después tú utilizas tus herramientas para hacer tu proyecto. Y que además de eso, mira que el programa con los profesores, porque uno dice, claro, tengo un profesor de emprendimiento, pero el profesor sí ha hecho algún tipo de emprendimiento. O sea, el hecho de que nuestros profesores y nuestros profesores más adelante, desarrollo y productos, son desarrolladores de productos en Europa y por supuesto llevan una carrera, todo un conocimiento, pues eso es importantísimo para los estudiantes. Y sobre todo que han manejado capitales gigantescos. Claro. Para poder desarrollarlos, porque como tú muy bien dices, es un paso en el emprendimiento bastante complicado. Y la experiencia que le brindan los profesores pues es muy oportuna para poder aprovechar esos capitales semilla, esos capitales que llegan de diferentes fuentes de inversión, y por lo tanto se hace muy oportuno. Y lo que decía la profesora Mariana, los reciben desde primer semestre. Claro. Y un tema que me parece muy importante destacar, y es que esta idea de tener un nuevo programa en la Escuela de Economía nace del propio mercado laboral, Sí. de reconocer que el mercado laboral está buscando un nuevo profesional, y esta es la respuesta a ese profesional que está buscando el mercado, y que en algunas circunstancias atípicas lo están cubriendo los economistas, pero estamos dándole la respuesta adecuada a lo que está buscando el mercado. Y lo que dice el profesor Javier es muy, muy importante, porque los dos pregrados, tanto el pregrado de Economía como el pregrado de Innovación, al estar en la misma casa, tienen y tener justamente unos enfoques muy particulares desde el punto de vista, por ejemplo, cuantitativo, pues nos permite hacer sinergias muy importantes. Así, un estudiante como Alexis, por ejemplo, puede vincularse dentro del pregrado de Innovación, desarrollar y profundizar sus habilidades, porque los dos pregrados tienen una distancia muy importante, pero convergen en diferentes momentos de la formación profesional. Entonces ya los hablaremos. A mí me llama mucho la atención eso, para cerrar el tema y pasar al otro. Me parece súper interesante lo que dices, profe, porque que las dos carreras sean afines permite, aunque se quiera, la carrera es un poco nueva, pero con el pasar del tiempo, un derrame de conocimiento entre los estudiantes de economía y los estudiantes de innovación. Sí. Entonces, ese compartir lo que nosotros sabemos que ellos no manejan y viceversa, pues lo que va a crear es pues un súper profesional a futuro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alexis. Y quiero regresar un poquito a algo que la profe dijo, que precisamente son esas nuevas herramientas tecnológicas. Hoy en día observamos una gran dinámica en este uso de ellas y quiero saber qué capacidad tiene, ya sea el economista o el nuevo profesional, en este uso de las herramientas. Bueno, el elemento central tiene que ver justamente con el tipo, o más bien con el entorno en el que se están moviendo las organizaciones. Esta mañana lo discutíamos con los profesores y ahí nos lleva a pensar qué tipo de herramientas tecnológicas, metodologías se necesitan lo suficientemente sofisticadas o no para atender necesidades del entorno. Entonces, nosotros como economistas tenemos que prepararnos de forma muy profunda en tecnologías de avanzada como blockchain, por ejemplo, como Big Data, Machine Learning, que desde un dato muy importante, que nosotros desde el 2017 incorporamos esas materias selectivas dentro de nuestro plan de estudios. Y eso es muy importante porque les da a los estudiantes la posibilidad de aprender esas tecnologías de avanzada, pero ya tenemos experiencia en el tema. Entonces nos ha permitido vincular aún más a los estudiantes dentro de este campo. Entonces, cuando profundizamos en esas herramientas tecnológicas de avanzada, conocemos las herramientas básicas también,
pues las podemos incorporar en diferentes contextos. Me explico. Una herramienta muy sofisticada, por ejemplo, uso de inteligencia artificial, quizás es muy oportuna en entornos que son muy dinámicos. Significa que muchísimas variables puedan estar impactando a la organización o unas decisiones en particular y se requieren de niveles muy sofisticados para aplicar ciertas herramientas. Entonces van a necesitar los economistas y los estudiantes de innovación, pues aplicar herramientas para poder entender esas dinámicas. Y lo otro es que los fenómenos, los problemas sociales empiezan a tener mayor complejidad. Ellos empiezan a interrelacionarse con otros problemas. Migración, con pobreza, con analfabetismo, cambio climático. Quizás podemos encontrar muchas interrelaciones que con base justamente en modelos que puedan ser de poco alcance, posiblemente no podríamos encontrar esas relaciones para aplicar, digamos, políticas adecuadas, ¿cierto? O estímulos o desestímulos adecuados. Entonces aparecen estas herramientas tecnológicas de avanzada para poder encontrar, ¿cierto?, la manera de abarcar de una forma mucho más amplia ese problema, identificar esas interrelaciones que se están generando ahí y por lo tanto explicar de una forma más apropiada lo que sucede. Eso nos lleva precisamente a plantear también mejores políticas, ¿cierto? Tener mejores instrumentos para atender esa problemática. Yo quiero contar una anécdota de la cual todos mis estudiantes se han reído cada vez que la cuento. Y es que la tecnología que estaba a disposición mía cuando empecé a estudiar economía eran el lápiz, el papel y una calculadora. Todavía. Una calculadora que apenas sumaba, restaba y dividía. No graficaba todavía. Óyeme, no saca raíz cuadrada. Pues yo creo que aquí me acaban de hacer sentir viejo porque yo todavía uso papel, lápiz y calculadora. Bueno, eso se Para llama que te des Excel. cuenta. Sí. Pero bueno, el tema es que en ese orden de ideas, ¿qué tipo de pregunta como economista yo me podía proponer resolver y ver la respuesta mientras estuviera vivo? Y por lo tanto, yo no podía hacerme preguntas muy complejas sobre lo que estaba sucediendo en mi entorno, de lo que era mi realidad. Y por lo tanto, lo que le estamos entregando tanto al profesional de innovación como al profesional en economía hoy es la capacidad de hacer mejores preguntas para obtener mejores respuestas a los problemas que está observando. Y lo único que necesitamos de todos los que nos están escuchando en este momento es que miren a su alrededor, desarrollen esa capacidad de observación y realmente entiendan que necesitamos profesionales que sean capaces de dar soluciones innovadoras a los problemas de siempre o a los problemas nuevos. Imagínense en el reto que tienen todos ustedes. ¿Por qué estudiar economía o por qué estudiar innovación y tecnología económica? Sí, Javi, y lo que tú estás diciendo, de pronto para dar respuesta es porque desde la Escuela de Economía abrimos espacios que son espacios importantes en cuanto a la investigación. Entonces los estudiantes pueden, digamos, irse por diferentes semilleros de investigación y fortalecer. Y eso de fortalecer obviamente va a manejar herramientas que son herramientas tecnológicas, software especializados para poder sacar unos mejores pronósticos o dar respuesta a todas las preguntas que se generan, digamos, en un entorno que es cada vez dinámico, que las economías reciben, digamos, impactos frecuentemente. Entonces, creo que Alexis vive eso, ¿cierto? Sí, la verdad, como para complementarles la discusión, yo siento, o en mi experiencia cuando yo entré, llegas a un punto como a la mitad de la carrera que a ti te dan toda la teoría económica que tú necesitas saber. Y para mí la mitad de la carrera es el punto de quiebra en decir, bueno, ahora ¿cómo hago eso? Ya sé qué pasa, ahora ¿cómo lo resuelvo o qué hago? Y la cantidad en la segunda parte de la carrera, la cantidad de herramientas que a ti te ofrecen, tanto tecnológicas, de todos los estilos, cuantitativas, cualitativas, para que tú resuelvas esos problemas, es infinito. O sea, yo he perdido el número de programas, aplicaciones que yo he utilizado y que me han ayudado a ser un mejor profesional. Y además de esos, digamos, la parte de la evaluación, creo que eso es una parte fundamental.
En la Escuela de Economía aplicamos una evaluación por competencias y precisamente esa evaluación por competencias lleva a que el estudiante tenga un pensamiento más crítico, aplique y no solamente tengamos una evaluación tradicional de sentarse y responder de memoria a un examen, no nos interesa eso, sino que simplemente llamamos a un estudiante que le damos un caso, lo tiene que buscar su solución y utilizar las herramientas tecnológicas para que pueda dar respuesta a lo que necesita. Yo tengo buenas experiencias con la profe Mariana, a pesar de que, pues sí, es una materia complicada, pero a mí me gustó mucho que a ti te dan casos de estudio. A mí eso me mata, porque me encanta analizar lo que está pasando en el mundo. Y algo que también me llama la atención es que la verdad nunca es absoluta. No sé qué piensan ustedes. Pero el profe Carlos puede tener una opinión de lo que está pasando, la profe Mariana y el profe Javier pueden tener una opinión completamente distinta de un caso. Pero si tú estás convencido y la teoría económica te sustenta, pues todo puede pasar. Mira que, Alexis, eso es muy importante por la flexibilidad y transversalidad que tiene una carrera como la nuestra, como innovación y como economía. Porque, en primer lugar, fíjate que aquí en el panel hay economistas, estamos sentados economistas de diferente estilo, ¿cierto? El profesor Javier tiene un enfoque hacia las finanzas, a la economía financiera. La profesora Mariana tiene un enfoque diferente a la política económica. Y yo estoy más marcado, incluso también con el profesor Javier, a la economía empresarial. Entonces, con Alexis también estamos en alguna asignatura, que estamos más enfocados a la empresa. Y así puedo desplegar una serie de ejemplos en economistas que están en la salud, en el tema medioambiental, en los aspectos sociales, son expertos en temas exclusivamente de pobreza, de desigualdad, de nutrición, de niñez, de vejez. Bueno, son muy expertos en temas de migración. Otros campos muy importantes, por ejemplo, la economía de la educación. Y hoy vemos un despliegue espectacular de las economías, ¿no? Es como clasificando un poco la economía verde, la economía circular, la economía azul, la economía naranja, la economía colaborativa, la economía de plataformas, la economía del bien común, la economía plateada, la economía roja, la economía marrón. Aplicable a todo. Aplicable a todo. Pero lo más interesante, y de acuerdo a lo que dice Alexis, es que tenemos visiones diferentes. ¿Y es por qué? Porque la misma teoría nos permite tener esa visión diferente. Y cada uno, pues de acuerdo a su criterio y a lo que mejor pueda lograr conectarse, entiende los problemas basados en esa teoría. Mira un elemento muy importante. Por ejemplo, las doctrinas económicas que vemos en economía. ¿Por qué son importantes? Pensemos, por ejemplo, en un problema específico, la pobreza. Vertientes, ¿cierto? Ideologías están precisamente incluidas para poder atender el fenómeno de la pobreza. Unos desde el intervencionismo, otros desde el individualismo, unos desde el colectivismo, otros desde el individualismo, y abordan la misma problemática, pero con visiones diferentes. Entonces, esa es una gran ventaja de la economía, que nos lleva y nos abre la mente a múltiples formas de abordar un problema específico. Profe, y bueno, ya que toca este tema y que estaban hablando de los diferentes roles que tiene el economista en finanzas, en derecho, ¿qué es lo que hace tan especial a esta carrera de economía o a esta carrera de innovación que le permite a ese economista trabajar en diferentes contextos? Bueno, primero, su formación base. Yo hago énfasis que no es la básica, sino base, una base lo suficientemente sólida desde las doctrinas económicas, desde entender al consumidor o al agente individual, en este caso, desde la microeconomía, de forma agregada el comportamiento de los agentes desde la macroeconomía. Luego, tener la base sólida, cuantitativa y estadística para poder recoger información, organizarla, entender qué es lo que está sucediendo y de esa manera proponer soluciones. Esto que te acabo de mencionar vale para todo lo que hablé hace un momento, porque puedo poner a funcionar estos conceptos económicos, estas bases estadísticas
econométricas en el campo que me imagine. Si, por ejemplo, mi foco es en la parte de economía empresarial, yo puedo montar justamente todos estos conocimientos a entender el consumidor, a aportar justamente al desarrollo productivo, a ganar eficiencia en cierto proceso. Por ejemplo, mira un elemento muy importante, Salomé, cómo nosotros podemos contribuir a través de esta información y el procesamiento de esta información y de las bases teóricas a incluir cierta actividad económica dentro de las cadenas globales, por ejemplo, de valor, que son fundamentales. Pensemos, por ejemplo, en la necesidad de estudiantes que se involucren a estudiar el agro a profundidad. Por ejemplo, acá tenemos un equipo de estudiantes pensando en agricultura de precisión, por ejemplo, estudiantes de economía pensando en agricultura de precisión para generar mayor eficiencia, disminuir los impactos ambientales que tiene el campo y sobre todo esa eficiencia que se vea traducida precisamente en mayor productividad, obviamente, y que podamos estar incluidos dentro de esas cadenas globales. Así el país crece y de esa manera las actividades económicas pues, que nosotros nos podamos desempeñar van a estar precisamente en una dinámica positiva. Profe Mariana, ¿qué es lo que hace tan especial a un estudiante de innovación y tecnología económica que le permite trabajar en diferentes contextos, profe? Mira, hablábamos del programa de Innovación y Tecnología Económica y decíamos, porque digamos, estoy hablando en científico de datos y hablamos de una escuela de economía. Y esto viene porque de lo que les comentaba, la Revolución 4.0, esos volúmenes de información que se están generando, pues esto nos está llevando a algo que además de todos los colores que nos decía el profesor Meneses, pasamos por toda la gama de colores en cuanto a la economía verde azul, tenemos una economía que es una economía de datos. O sea, todo esto nos ha llevado precisamente a eso. Entonces, ¿por qué es tan importante estudiar un programa como innovación y tecnología económica? Porque ahora las organizaciones, dentro de las organizaciones, con toda esta generación de información, necesitan un líder que comprenda y entienda cómo utilizar esa información. Entonces, precisamente, digamos, cuando hablamos de economía, pues hablamos de unas relaciones que se dan, ¿sí? Entonces hablamos de diferentes agentes y hablamos de los consumidores, hablamos de los hogares, hablamos de las empresas, hablamos del Estado, del sector externo, pero cada uno de esos agentes que interactúan en el mercado están generando grandes volúmenes de información, ¿cierto? Y esos volúmenes de información, así esté centralizada, necesita alguien que comprenda cómo tomar, digamos, todo ese volumen de información y cómo, digamos, aplicarlo a través de políticas económicas, pues, digamos, hablamos desde el negocio, o sea, porque nos encanta el tema del emprendimiento dentro del programa, pero asimismo no es un limitante, sino que, claro, podemos descubrir, así como dice el profesor Meneses, esa inquietud que hay en los temas sociales. Entonces, los jóvenes ahora tienen una inquietud más, por ejemplo, por el tema ambiental, y en el tema ambiental, claro, el manejo de la información es fundamental. Hay unos modelos que están enfocados a eso. Inclusive tengo estudiantes en los temas de investigación de los semilleros, en un semillero que tengo donde están haciendo temas de análisis de sentimientos y los relacionamos con modelos también de equilibrio, donde pues ellos tratan de mezclar toda esa información para lograr el mejor objetivo posible. Entonces creo que pues es una mezcla de cosas, ¿no? Y de digamos, capacidades que desarrollamos dentro del programa en la toma de decisiones y que por supuesto es, como decía el profesor Meneses, lo que estamos es formando un profesional con un alto conocimiento, porque aquí estamos hablando de un programa que están manejando temas que es Machine Learning, inteligencia artificial, Deep Learning, ¿cierto? Que eso implica que tiene que tener unas bases importantes en estadística, en unos conocimientos, o sea, empoderamos al estudiante con esa información, pero adicionalmente él sabe cómo utilizarla. Entonces, digamos, eso es algo importante. Bueno, yo quiero de pronto hablar un poquito también, hemos pasado por todo lo técnico, por todo eso que tiene la economía y que tiene la innovación y la tecnología económica, pero también quiero preguntarle específicamente a Alexis sobre la parte humana.
la Escuela de Economía en especial creo que tiene esa característica, Alexis. Cuéntanos un poquito cómo son los profesores, cómo es la relación entre alumno y profesor. Primero, no me vean así. No, mentira. Hablando desde una manera muy sincera, en mi experiencia personal, a mí me parece que yo he conectado muy bien con los profesores. Los profesores mantienen este comportamiento cercano a ti. A mí me gusta mucho eso. Mira, te ayudo. Está el tema de las tutorías. Entonces, si tú no entiendes algo, el mismo profesor saca horas para explicarte el tema, para resolver tus dudas. Y creo que a lo largo de mi avance siempre he encontrado eso. O sea, muy poco se encuentra un profesor que no sea tan dado. Siempre los profesores están abiertos a ti para ayudarte en todo lo que tú necesites. O sea, eso sí tengo que decirlo. Bueno, yo creo que eso es algo muy importante en estos momentos porque no solamente necesitamos que el profesional de una universidad que estudie economía o que estudie innovación salga con esas bases técnicas y profesionales, sino con ese humanismo que tanto recalcamos en la universidad y que, por supuesto, en la Escuela de Economía lo hacemos. Mira, Salomé, que rescato algo que dice Alexis y tiene que ver con la cercanía a los estudiantes. Muy bien lo decía el profesor Javier Galán, estamos en el segundo lugar a nivel Bogotá, a nivel nacional, perdón, dentro de 84 programas, 54 programas en esta medición, en el primer lugar a nivel Bogotá. Estamos en el quinto lugar a nivel nacional y cuarto a nivel Bogotá. En las pruebas Saber Pro 2022 y eso es algo muy potente. Pero ¿por qué hago alusión al tema? Y es que si no fuéramos cercanos al estudiante, no podríamos comprender qué sucede en el estudiante. Y cuando entendemos en ese sentido lo que está sintiendo el estudiante, sus necesidades, pues así mismo podemos atender de forma oportuna la problemática. Entonces, esa cercanía es algo que nos caracteriza. Más allá de la variable espacial que les mencionaba, que es un tema técnico, es la cercanía. Ayer, por ejemplo, teníamos una actualización con los egresados y es difícil, lo digo yo como egresado de una universidad, es difícil que a un egresado con todas las ocupaciones del caso llegues a un curso de actualización. Fue masiva la asistencia y lo bonito es esa camaradería, la cercanía, el hola, qué gusto verte, me alegra mucho saludarte, porque eso es algo trascendente. De hecho, hemos hecho que nuestra escuela siempre sea de puertas abiertas y eso se observa con los egresados, se ve con los estudiantes. Bueno, yo quiero hacer como redondear un poco lo que hemos hablado hoy. Pudimos conocer un poco de qué es la Escuela de Economía, qué está trabajando la Escuela de Economía en sus programas de economía y de innovación y tecnología económica, cómo un economista y cómo un científico de datos puede afrontar estas problemáticas económicas, sociales y políticas en este mundo de hoy que mezcla todas estas herramientas tecnológicas. Y quisiera también invitarlos a todos a que pueden acercarse a la universidad y a la Escuela de Economía a conocer un poco más sobre este programa, sobre los dos programas de Economía e Innovación y Tecnología Económica. Muchas gracias a nuestros invitados. Esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos y por favor síganos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram como economía_USA y en todas nuestras redes como Facebook y Twitter, Escuela de Economía. Allí nos pueden encontrar a todos. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Hablando de Economía e Innovación, un podcast de la Escuela de Economía.